Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa que transmitimos todos los jueves. En primer lugar, por las redes sociales de Sumando Voces y también por las redes sociales de Unitas. Y tengo que comentarles que como el año pasado, también estamos transmitiendo por la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y por la radio San Andrés de la UMSA. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la economía, ese tema que nos afecta a todos, a los bolsillos de todas las familias, porque vamos a tratarlo desde el punto de vista ciudadano. Sucede que en el último tiempo han habido algunas señales preocupantes. Por ejemplo, continúa la escasez de dólares. Pese a que el gobierno afirma que hay dólares, que el Banco Central dice que todo se ha normalizado, la verdad es que cuando uno va a comprar dólares al banco, no le quieren vender o no le quieren entregar sus propios dólares. Por otro lado, también hemos notado que hay un incremento de precios, sobre todo de los productos de importación. Y también a veces cuando vamos a cargar gasolina, en las estaciones de servicio no hay el producto para comprar. Pero en ese contexto, ¿qué ha sucedido? Que el Banco Central de Bolivia se podría decir que en el último tiempo se ha sincerado, porque nos ha informado que las reservas internacionales están en 1.709 millones de dólares, de las cuales solo 166 millones son divisas, es decir, es dinero que se puede disponer. ¿Qué significa eso para la economía de la gente? De eso trata el programa de hoy. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, quiero invitarles a ver un pequeño resumen de noticias de Sumando Voces con Jenny Escalante. Adelante con el video, por favor. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Es un gusto reencontrarnos con ustedes en este 2024. Y como es de costumbre, vamos a iniciar con el resumen de noticias más importantes de la semana. Pero antes quiero recordarles que el periódico digital se enmarca en tres ejes fundamentales: desarrollo sostenible, democracia y derechos humanos. Ahora sí, empecemos con el resumen de noticias. Condenan a prisión a los principales acusados del asesinato de la concejala Juana Quispe. Tras 11 años del asesinato de la concejala Juana Quispe, finalmente la jueza Inés Tola, el pasado 4 de diciembre, dictó sentencia, disponiendo una condena de 30 años de cárcel para Félix Huanca, 30 años para Pastor Cutile, una pena de 15 años para Basilia Ramos y 2 años para Exalta Arizmendi, por el delito de asesinato. Quispe fue asesinada en 2012, luego de haber sufrido acoso político de parte de los ahora sentenciados y de sus seguidores, quienes la golpeaban, acosaban y le impedían ejercer su cargo de concejala. Otros familiares y activistas que impulsaron el juicio coincidieron en que se logró justicia, pero indicaron que la batalla legal continúa, puesto que a pesar del fallo judicial, los declarados culpables continúan libres. El siguiente paso es lograr que la sentencia sea ejecutoriada. Sociedad Civil advierte a la CIDH que el Tribunal Constitucional Plurinacional impone un régimen inconstitucional y un caos jurídico sin precedentes en Bolivia. Las organizaciones que forman parte del proceso de veeduría ciudadana alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante una carta, que la autoprórroga del mandato aprobada en diciembre por el Tribunal Constitucional impone en Bolivia un régimen inconstitucional y un caos jurídico sin precedentes. Por ese motivo, y por una serie de vulneraciones que se describen en la misiva, le pide interponer sus buenos oficios ante el Estado para que remedie la crisis judicial y se haga un acuerdo para lograr la reforma del sistema de justicia. Lisette Torres es la nueva presidenta de ADEP Coca. Lisette tiene 30 años, es apraimara de Coroico. Hace poco fue madre, tiene estudios en secretariado administrativo y psicología, y fue elegida como presidenta de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas. Su misión es unir a los productores de coca como una madre, y para eso pide a los bandos en disputa de poner actitudes para trabajar todos juntos por el bien de los socios. Ecuador, los derechos humanos están en peligro debido a la represión violenta de las protestas. Según la Alianza Mundial de la Sociedad Civil Civicus, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales. Y para finalizar, quiero contarles algunas de las actividades que realizan las organizaciones integrantes del colectivo urbano
del programa urbano de la Red Unitas. Un colectivo se mueve para que Cochabamba tenga un bosque urbano. El colectivo urbano de Cochabamba trabaja para tener una mejor calidad de vida con más árboles. PasoCap busca un cambio de mentalidad en la niñez para que se dedique al turismo y no a la minería en Potosí. PasoCap forma parte de los colectivos urbanos y trabaja con programas y proyectos para mejorar la situación en Potosí. Pamela, una joven que lucha por los derechos de la mujer y de la naturaleza en el Alto. El proyecto denominado Huahuañahui es impulsado por Pamela Condori, quien trabaja para frenar la violencia contra la mujer en el Alto y toda Bolivia. Hasta aquí con el resumen de noticias de la semana. No se olviden visitar nuestro portal web en www.sumandovoces.com.bo. En X estamos como Sumando Voces Bo y en Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de Sumando Voces. Y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados para que hablemos hoy de economía, de la economía de la gente impactada por la caída de las reservas internacionales. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a José Gabriel Espinosa. Él es economista y también ha sido director del Banco Central de Bolivia. José Gabriel, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Mary? Un gusto estar contigo. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, honrado de compartir el espacio con Fernando. Fernando Romero es nuestro otro invitado. Él es presidente de los economistas de Tarija. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Mary, por la invitación. Y también mando un saludo cordial a José Gabriel. Les cuento que también hemos invitado a alguien del gobierno, pero no hemos obtenido respuesta positiva. Así es que vamos a dialogar con estos dos analistas de primer nivel respecto a la caída de las reservas. Antes de empezar, quiero mostrarles dos láminas que muestran cuál ha sido el curso que han tenido las reservas en los últimos años. Veamos esas láminas, por favor. En primer lugar, tenemos una lámina que les vamos a mostrar y que nos muestra cómo en un momento hemos llegado a los 15.000 millones de dólares de reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia y luego hemos ido cayendo hasta el punto que estamos ahora en el piso. Y una segunda lámina que vamos a ver en segundos tiene que ver con el comportamiento que ha tenido cada uno de los gobiernos en la caída de estas reservas. Veamos esas láminas. Ven, en esta lámina podemos ver cómo tres gobiernos han sido responsables de la caída de las reservas internacionales. El gobierno de Evo Morales, el gobierno de Yanine Áñez y finalmente el gobierno de Luis Arce Catacora. Pero quiero que veamos la otra lámina que nos muestra que el año 2014 el país tenía 15.123 millones de reservas. Ha sido el pico más alto cuando el país ha llegado a ese nivel de reservas internacionales, hasta que finalmente, este diciembre de 2023, las reservas han caído a 1.709 millones de dólares. Pero, como les decíamos, las divisas, es decir, lo que se puede disponer en dinero es apenas 166 millones de dólares. Los analistas nos van a decir qué significa eso para la gente. Quiero empezar con José Gabriel. José Gabriel, cuéntame, ¿cómo impacta esto en la economía de las personas, en la economía de las familias? Bueno, tú ya lo habías dicho al principio, lo que hemos visto el año pasado han sido varios eventos de desabastecimiento puntuales, por suerte, pero que muy probablemente se vayan a repetir de manera más frecuente durante el 2024. Hoy por hoy el mercado de divisas se ha disociado, el sector privado se abastece de los dólares que generan los exportadores, que generan aquellas personas que envían remesas desde el exterior y que liquidan probablemente algunas personas que tienen ahorros en dólares en el mercado interno y que por algún motivo tienen que cambiarlos. Sin embargo, eso en el pasado también era atendido por parte del Banco Central. Cuando un banco necesitaba dólares, le compraba al Banco Central y este banco podía venderle estos dólares a los importadores. Hoy día eso no sucede y por lo tanto hemos tenido dos efectos muy fuertes para la población. El primero de ellos que tiene que ver con el sector empresarial, que ha empezado a enfrentar comisiones, esta famosa comisión de la que hemos empezado a escuchar el año pasado en los bancos para remitir divisas al exterior, que ha llegado a estar incluso por arriba del 10%. Por lo tanto, las importaciones hoy día en Bolivia ya no cuestan, si uno quisiera ponerle una cifra, $1 millón, sino que más bien cuestan $1 millón más el 10%, ¿no? Que es la comisión que tienen que pagar para poder enviar al exterior. Y eso obviamente va a empezar a repercutir cada vez más en los precios que puede enfrentar la gente
sus compras diarias. Un dato importante que hay que tomar en cuenta es que Bolivia hoy día es más dependiente de las importaciones que lo que registraba hace 20 o 25 años. Hace 20 o 25 años, de cada dólar que se gastaba en la economía boliviana, 40 centavos eran importaciones y 60 centavos eran productos nacionales. Hoy día eso se ha dado vuelta. 60 centavos de cada dólar gastado son importaciones, entre ellos carburantes, gasolina y diésel, y solamente 40 centavos son producto nacional. Por lo tanto, si bien la gente puede ir al mercado y comprar en bolivianos, muy probablemente el proveedor de ese producto que esa persona esté comprando, pues necesita dólares para poder poner esos productos en el mercado. Ahora, ¿qué pasa por el otro lado? Si bien el sector privado está enfrentando una presión en los costos y una dificultad para obtener divisas que se ha venido solucionando o manejando de una manera más o menos ordenada durante el 2023, en el sector público la ausencia de dólares genera dos principales problemas. El primero de ellos, el abastecimiento de combustibles. Tú lo has dicho, el año pasado, entre octubre y noviembre, hemos visto una serie de desabastecimientos. Esto Tenemos a José Gabriel congelado por un problema técnico seguramente. Vamos a darle la palabra a Fernando. Él nos estaba diciendo que evidentemente el tema de los combustibles tiene que ver con la falta de dólares. Sin embargo, hay que decir que los combustibles obviamente están subvencionados, el Estado está pagando por los combustibles, pero los productos, los demás productos importados no están subvencionados. ¿Qué pasa con la inflación, Fernando? ¿Eso repercute directamente en la inflación y por tanto en el bolsillo de la gente? Bueno, hay una inflación que no está declarada estadísticamente. Recordando lo que ha indicado el INE, hemos cerrado con 2,12% de inflación acumulada en la gestión 2023. Pero eso dista mucho de la realidad que estamos viviendo. Ya lo decía José Gabriel, los costos de importación, no solamente porque la economía mundial todavía sigue con una inflación latente, menos fuerte, pero todavía existente, y además ahora, con la escasez de divisas, hace que su precio en el mercado, sobre todo informal, y sobre todo también si se recurre a lo que es el mercado formal, por las comisiones y otros pagos financieros, hace de que adquirir dólares y enviarlos a los proveedores internacionales sea, en ese caso, más costoso. Y eso repercute cuando se importan bienes de capital, materias primas, insumos y otros, de que paulatinamente haya subido los precios de producción nacional. Y no solamente ahí, sino que también se necesita dólares para importar bienes de contrabando. Lo que ha pasado el mes pasado, con lo que ha ocurrido con las políticas de Milei, ha hecho de que los productos de contrabando suban al menos en un 50%, y sabemos, lastimosamente, de que nosotros somos una economía que al menos el 70% consume legal o ilegalmente bienes y productos del exterior, que son muy baratos, en una tercera parte al menos, y sobre todo que son de buena calidad. Entonces, ese proceso de sustitución de importaciones o de industrialización del país se ha quedado retrasado y simplemente en un discurso político porque la gente sigue consumiendo cosas del exterior que ahora son más caras y la producción nacional ahora es más cara, y lastimosamente con las políticas del Banco Central que han generado esa incertidumbre y sobredemanda en el mercado cambiario, con el tipo de cambio preferencial y luego la venta directa al público, ha hecho de que hay una convulsión en el tema del dólar, y hasta la fecha, a pesar que se diga que hay más de 360 millones de dólares dados hasta noviembre por el Banco Central al Sistema Financiero Nacional, aunque el Banco Central diga de que hay los dólares suficientes, ya se ha visto de que inclusive uno siendo cliente o ahorrista no puede retirar en la totalidad de sus ahorros, y cuando quieren hacer uso de sus dólares ponen límites y hacen un plan de cuotas más o menos. Entonces, la situación es bastante compleja, y eso es un producto, precisamente hablando de las reservas internacionales, que han caído de manera notable y han servido más que todo para seguir financiando, entre tantas cosas, el gasto corriente y la subvención de carburantes. Y a propósito de la subvención de carburantes, José Gabriel nos estaba hablando del tema y sería oportuno que empecemos también a hablar de las causas para que las reservas internacionales hayan caído hasta el piso. Adelante, José Gabriel. José Gabriel, creo que te tenemos otra vez con un Gracias, problema Mary. técnico. Ahora sí, adelante. No. Ya estamos, andamos peleando con la conexión, lamentablemente. Bueno,
A ver, los motivos por los que ha caído las reservas internacionales en los últimos años son muy simples. Bolivia consume mucho más de lo que produce. Bolivia es una economía que consume sobre todo productos importados y produce muy poco. Esto en algún momento de la historia reciente Si seguimos con el problema con José Gabriel, se dio probablemente vuelta, es... pero por factores Ay, muy coyunturales. La maduración del proyecto gasífero que nos permitió pensar que Bolivia tenía una altísima productividad y un alto nivel de ingresos. Pero cuando esos precios retornan a la normalidad y cuando la producción empieza a decaer, pues Bolivia vuelve a la realidad que enfrenta, que es que producimos mucho menos de lo que consumimos. Eso obviamente se ha venido gestionando con dos factores. El primero de ellos es el endeudamiento. No solamente han caído las reservas internacionales, sino que la deuda externa ha subido fuertemente. El hecho que ha evitado que tengamos una crisis de deuda antes de una crisis de balanza de pagos, que es a la que estamos llegando, tiene que ver con estas condonaciones de deuda que tuvimos a principios del presente siglo. Sin embargo, este endeudamiento hoy día es caro y es difícil de obtener y por lo tanto pues hemos tenido que recurrir a la segunda fuente para sostener este consumo mayor a la producción y tiene que ver con las reservas. Hemos gastado los ahorros que teníamos. Entonces, hemos llegado a una situación que se describe perfectamente en el 2024 que va a generar una serie de desabastecimientos, básicamente porque la deuda es muy cara y por lo tanto ya no podemos seguir recurriendo a la deuda y los ahorros que eran las reservas ya no tienen el nivel suficiente para seguir cubriendo este desfase entre consumo e ingresos y ventas y producción. Entonces, en líneas generales, eso es lo que explica la gran caída de las reservas internacionales. A eso hay que agregarle un factor importante que es el hecho de que quien más consume por encima de sus capacidades es el gobierno central. Tenemos un gran problema de déficit fiscal. Bolivia ya tiene 11 años de déficits fiscales acumulados. Una parte de estos déficits tienen que ver con importaciones, con subsidios de hidrocarburos, con estos programas de sustitución de importaciones que requieren una gran cantidad de productos importados como las máquinas y equipos y obviamente esto sigue agotando las reservas. El límite lo vamos a encontrar en algún momento muy cercano en el tiempo porque, como tú bien has mostrado al principio, los números pues ya no están dando, ¿no? ujú. Claro, y a propósito de lo que decía José Gabriel, fue el propio presidente del Banco Central de Bolivia quien dio unos datos que son preocupantes. Dijo, por ejemplo, que la importación de combustibles solamente el año pasado ha demandado al Banco Central de Bolivia, porque de ahí es de donde sale el dinero, 2.682 millones de dólares. Y los intereses de la deuda externa han representado 1.490 millones de dólares. Pero pese a esos números que son gigantescos para la economía boliviana, seguimos con la subvención a los carburantes y seguimos endeudando al país. Fernando, ¿qué hacer frente a esa realidad? Bueno, lo lógico sería atacar el origen de todos los males, que es un gasto público extraordinario, elevado y sostenido, que ha dado lugar a que con ingresos corrientes, sobre todo con la caída de la venta de materias primas, como es el gas natural, se haya ido a gastarse lo que son los ahorros o los activos estatales. No por nada, la gestión pasada hemos monetizado 17 toneladas para financiar precisamente esa deuda externa, que además hay que recordar que eso significa un gasto diario de 7,5 millones de dólares solamente al día para importar carburantes. Es una cifra realmente alta y con esos 166 millones de dólares que tenemos actualmente no nos alcanzaría ni para un mes de importación. ¿Y qué hacemos con el resto de bienes y servicios que tenemos que importar para producir lo poco como país? Entonces, el origen de los males ya lo describió bien José Gabriel, es el tema de que han caído nuestros ingresos, pero no el gasto, es como una especie de hombre rico que a pesar de que han caído sus ingresos, sigue y quiere seguir manteniendo esa vida, ese estatus y está liquidando sus activos, comiéndose la herencia. Entonces, políticamente creo que no va a ser factible, menos un año preelectoral, porque seguramente va a haber el incremento salarial, seguramente van a continuar con los bonos. Y el subsidio, hay que recordar de lo que hablabas, Mary, ha costado al país
la gestión pasada 1.818 millones de dólares, un 66% más de lo que se había presupuestado. Entonces, lo correcto sería reducir el gasto corriente, sobre todo los subsidios. No creo que se deba eliminar porque eso generaría un proceso inflacionario y además pérdida de poder adquisitivo, pero discriminar el mismo, ¿no? Permitir que los transportistas pesados puedan importar su propio combustible, al igual que las grandes empresas e industrias, que también creo que son las condiciones, claro, obviamente bajo ciertos requisitos y condiciones favorables para los mismos en términos fiscales, y lo que ya sabemos, ¿no? Se debería controlar o eliminar, aunque no creo que ocurra, ese consumo excesivo de actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal, que consumen, ¿no? Grandes cantidades de diésel para actividades ilícitas que no generan nada o muy poco fiscalmente hablando para el país, pero lo compran a precios muy baratos, que después de Venezuela nosotros tenemos la gasolina más barata de Latinoamérica y el Caribe. Hay que buscar, y pienso yo, que si no puedes reducir tus gastos, tal vez puedas optimizar tus ingresos. Y creo que sería prudente y oportuno liberar las exportaciones, que creo que todavía en determinados productos, en materias primas y alimentos, de los llamados productos no tradicionales, que representan solamente el 30% de lo que exportamos como país, pero puede generar todavía un flujo importante de divisas. Me parece una política más sana que seguir alimentando estas reservas y el gasto público a través de más deuda, a través de préstamos internos que superan casi en 3 veces a la deuda externa, y en otra coyuntura que puede traer un problema, como ya lo decía José Gabriel, de balance de pagos, que creo que estamos al límite porque la inversión extranjera directa, con datos actuales, solamente ha generado 2 millones de dólares al segundo semestre del 2023. Es una situación muy preocupante. Y además, el gobierno ha demostrado que no tiene los dólares suficientes para la importación. Y creo que aquí hay que ser un poco más pragmáticos, menos ideológicos y buscar alternativas técnicas y sostenibles que nos permitan mejorar los ingresos, porque, siendo francos y sinceros, políticamente el gobierno no va a reducir su gasto público y más bien ha demostrado que lo va a incrementar con ese nuevo presupuesto general del Estado, donde es muy ambicioso inclusive con sus metas de crecimiento e inflación. Pedirle a un político que sea más pragmático y menos ideológico es casi, casi como pedirle peras al olmo, ¿verdad? ¿No? Además, tomando en cuenta que es un gobierno absolutamente ideologizado y no va a querer cambiar el enfoque, digamos, de su modelo y para liberar las importaciones, bueno, las exportaciones, exportaciones, perdón, que es lo que tú estás sugiriendo. En todo caso, yo quería preguntarle a José Gabriel, eh, ¿qué ha pasado con la ley del oro? El gobierno ha apostado a esa ley para la venta de 21 toneladas de oro para resolver este problema, pero resulta que han pasado varios meses y el problema sigue. ¿Por qué no se ha resuelto con la venta de oro? Mira, si fuera tan fácil construir reservas como comprar algún activo en el mercado interno y que el Banco Central se vuelva el exportador de ese activo, habríamos visto a Argentina comprando soya en su Banco Central o probablemente a algún país como Venezuela, donde en vez de exportar el petróleo a través de PDVSA, lo haga a través del Banco Central. No funciona así por varios factores. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que ese flujo de dólares que el Banco Central ha estado tratando de capturar y que no lo ha logrado, es un flujo de dólares que ya existe en la economía, no es un flujo de dólares nuevo. Por lo tanto, si las reservas subieran, si esta política de compra de dólares fuera efectiva, esos dólares dejan de entrar por el canal privado y van al Banco Central. Por lo tanto, la escasez de dólares no se soluciona. Simplemente proteges al Banco Central, pero dejas más desprotegido al sector privado que hoy día se alimenta, o por lo menos hasta finales del año pasado, se alimentaba en parte de las exportaciones de oro. Por otro lado, el problema de el oro es que es un sector bastante informal. Gran parte de estas 60 toneladas de oro que en promedio exportamos en Bolivia vienen en parte por explotaciones no registradas, porque si uno mira los datos que publicaba el INE hasta mediados del año pasado, después de eso lo ha dejado de publicar, Bolivia en realidad en términos legales producía más o menos 5 toneladas de esas 60 toneladas que hemos exportado, ¿no? Entonces, aquí hay un gran problema de estadística. Registramos una producción que representa menos del 10% del total de la exportación. Entonces, gran parte de esa exportación
o es producción nacional no registrada o son flujos de contrabando que vienen desde otros países y que tratan de aprovechar la institucionalidad más débil que tiene Bolivia, ¿no? Donde uno puede exportar oro sin muchos controles, sin muchas preguntas y donde obviamente la tasa impositiva y el arancel pues son mucho más bajos. Entonces, en ese sentido, tratar de capturar esos flujos de divisas que provienen de un mercado altamente informal es sumamente peligroso. El objetivo principal de la ley de, entre comillas, fortalecimiento de reservas internacionales que habilitaba al Banco Central a comprar oro era principalmente vender este oro monetario con el cual contaba el Banco Central y lo hemos visto. Hemos arrancado mayo del año pasado con 42 toneladas y media de oro monetario. Para que la gente entienda, Bolivia tenía 43 toneladas, pero no podía contabilizar esas 43 toneladas en reserva, solamente aquellas que estaban certificadas, que están en depósitos en el exterior. Esas eran 42 toneladas y media. Para agosto del año pasado, eso se había reducido a 25 toneladas y media y hoy día estamos en 19,7 toneladas. Es decir, el gobierno, ante esta imposibilidad de incrementar la producción de gas, de las exportaciones privadas y demás, ha empezado a recurrir a los activos, ¿no? Que es de nuevo lo que les decía. No tenemos deuda, ya no podemos acceder a deuda, por lo tanto, consumimos los ahorros. Y el último ahorro que nos quedaba era el oro. Hoy día Bolivia tiene 19,7 toneladas de oro en depósitos en el exterior. En términos de la norma, debería contabilizarse solamente eso para las reservas internacionales. Lamentablemente, el Banco Central también está sumando las posibles compras de oro que habría hecho entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que es oro no monetario y que con eso se alcanza a estos 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, hay una serie de diferencia ahí en términos estadísticos, pero también al mismo tiempo lo que nos están diciendo es que el ritmo de gasto del gobierno central, sobre todo para las importaciones de hidrocarburos y el pago de deuda externa, como bien lo ha dicho el presidente del Banco Central, es mucho mayor a los ahorros que tenemos e incluso es mucho mayor a los esfuerzos que están haciendo. El presidente del Banco Central ha dicho que este año planean comprar 10 toneladas de oro. Si uno saca cuentas, esas 10 toneladas de oro no alcanzan para llegar ni siquiera a mayo, al ritmo que hemos estado gastando en el año pasado. Entonces, en ese sentido, es una política que ha fracasado mucho y que, desde mi perspectiva, además de tener muchas problemáticas económicas, porque, por ejemplo, introduciría una gran cantidad de bolivianos a la economía en un momento en el que no hay dólares, por lo tanto genera presiones inflacionarias sobre el tipo de cambio, pero además fomenta el desarrollo de una actividad que es sumamente informal, pero que al mismo tiempo tiene unos costos medioambientales, sociales y de seguridad muy grandes para el país. Ujú. Muy bien, José Gabriel. Quiero decirles, amigas y amigos, que pueden enviarnos sus preguntas a través de las redes sociales y de hecho ya tenemos una que creo que está dirigida a Fernando Romero. Es de Carlos Augusto Aranda Herrera y la pregunta que nos hace es la siguiente. ¿Por qué las políticas de Milei aumentarían los precios de productos que importamos de Argentina? ¿Puede explicar el razonamiento detrás de esa afirmación? El hecho mismo es de que la economía argentina, por los cepos cambiarios, ha generado diversos tipos de mercados paralelos. El más usado común que se conoce es el dólar blue, ¿no? Que ha estado, después de la asunción de Milei, cerca a los 1.000 pesos por divisa. Y de hecho, de que el dólar en Argentina ha sido bastante caro y ahora mucho más con esa devaluación del más del 50% ha hecho que el mismo suba, aunque se busca implementar algunas medidas para determinados sectores productivos e importadores para que no tengan un dólar más caro. Pero Argentina, como cualquier país, más allá de que se quiera hablar de que nosotros podemos trabajar con yuanes, la economía mundial se mueve con dólares americanos. Y la Argentina no es la excepción. La Argentina tiene que importar igual materias primas, insumos y demás en dólares americanos que a la fecha es todavía fácil, no muy difícil de acceder y además que es caro. Entonces, el hecho de que tenga que adquirir dólares más caros todavía significa que la importación de esas materias primas o insumos que son necesarios para su producción nacional sean más caros. Y por ende, esos productos que llegan la mayor parte a nuestro país como contrabando elevan su precio. Si eso le sumamos el tema de los costos de transporte, especulación, agio y además esas expectativas negativas que se tienen en la economía nacional, que son inflacionarias,
hacen que los productos hayan subido de precio. Eso se ha contemplado claramente en las fronteras que a mediados de diciembre, previo a la Navidad, han subido en más del 50%. Y a pesar de que el gobierno argentino ha cerrado la mayor parte de los pasos fronterizos donde pasaba esas mercancías ilegales, igual los precios son elevados y eso ha mermado de cierta manera el poder adquisitivo de los bolivianos. Y hay que esperar, en el caso, por ejemplo, de la harina de trigo, que nosotros, al menos en Tarija y en varias partes del país como Santa Cruz, usan esa harina para la producción de masas y pan, que son de consumo masivo, y el mismo mapa dijo de que esos departamentos no están dentro de la subvención de la harina de trigo, va a significar que posiblemente el precio del pan suba. Eso depende mucho de una negociación entre productores y consumidores. Difícilmente creo que se dé, pero la situación es esa, ¿no? Hay un proceso inflacionario y mientras los dólares sean caros en la economía internacional y en el caso de la Argentina, eso va a significar que los precios aún sean elevados y lleguen así de manera más cara a nuestro país. Claro, yo doy fe de eso porque estuve hace poco en Tarija, soy de allá, y evidentemente los precios argentinos ya han subido y la realidad está cambiando. Tarija es el primer termómetro que siente Bolivia respecto a los cambios de las políticas en Argentina. Yo quisiera explorar un poco más a fondo cuáles son los riesgos y las consecuencias, uno para el Estado y dos para la gente. En primer lugar, quisiera empezar con José Gabriel respecto al Estado y preguntarle cuáles son los riesgos de esta caída. ¿Hay un riesgo, por ejemplo, de default respecto a la deuda externa? ¿Hay la posibilidad de una devaluación de facto o ya la estamos viviendo con esto del mercado negro del dólar? ¿La escasez crónica de combustible podría suceder también? ¿Cuáles son esos riesgos, José Gabriel? A ver, Mary, me voy a colar al tema anterior solamente en un Adelante. segundo. No hay que olvidarse que lo importante del comercio internacional es el valor de los productos en dólares, no en moneda nacional. Por lo tanto, la devaluación del peso argentino probablemente hace que muchos de los productos para nosotros, los bolivianos, sean más baratos todavía. ¿A qué se debe este incremento de precios que hemos visto de productos argentinos? En realidad se debe a la devaluación del boliviano. Y aquí voy a tu Ajá. pregunta. Mira. Bolivia, hoy día, lamentablemente, a partir de las erradas políticas del Banco Central en febrero del año pasado, cuando, por ejemplo, implementas este dólar exportador, este dólar diferenciado y rompes la unicidad del tipo de cambio, ha empezado a registrar tipos de cambio paralelos. Al menos hay 4 o 5 cotizaciones distintas de tipo de cambio. Una de ellas, como bien decía Fernando al principio, tiene que ver con los dólares que conseguimos en frontera, que son los dólares que se utiliza para el comercio informal. El importador legal no utiliza dólares en físico, hace pues remesas bancarias y obviamente ahí aplica la comisión, pero cuando uno se va a Bermejo, uno se va a Villazón o se va a Corumbá, cuando compra los dólares en físico para hacer comercio internacional, se encuentra que el tipo de cambio ya no es 6.97, está en 7.70, 7.80. En este momento creo que por lo menos en La Quiaca estamos, en Villazón estamos en 8. Entonces, eso ha repercutido fuertemente en los precios de los productos que llegan al mercado nacional, porque antes yo necesitaba 6 bolivianos con 96 para obtener $1 y con $1 compraba un producto argentino. Hoy día ese producto argentino al cambio sigue valiendo $1, pero para nosotros los bolivianos ese dólar hoy día ya no es 6.96, es 8, ¿verdad? Entonces, gran parte del incremento de los precios que hemos visto en los mercados locales de los productos de contrabando no tienen que ver con las políticas de los países vecinos, tiene que ver con este desajuste en el mercado cambiario y ya sería una primera señal de la inflación, del incremento de precios que estamos viviendo. Por otro lado, en temas de hidrocarburos, tú bien lo has dicho, el presidente del Banco Central ha hablado de cerca de 2.700 millones de dólares de pago para importaciones de hidrocarburos. Si uno saca cuentas, las exportaciones son cada vez menores que las importaciones, por lo tanto, el diferencial debería ser cubierto por las reservas, pero en términos líquidos, hoy día el Banco Central dispone de no más de 250 millones de dólares. Eso significa que el Banco Central no podría cubrir más allá de 2 o 3 semanas de importaciones de hidrocarburos. Entonces,
Hay que ver cómo va a estar el flujo de divisas durante el 2024, sobre todo para el gobierno, para ver si estos desabastecimientos van a ser más grandes o menores de los que habíamos visto en el 2023. Personalmente creo, haciendo números y viendo cómo se tiene la perspectiva de precios para el 2024, yo les diría que vamos a tener un año muy, muy preocupante en términos de abastecimiento de hidrocarburos. Por otro lado, la deuda externa en promedio se lleva cerca de 120 millones de dólares por mes en servicio de deuda externa. La cuota que paga Bolivia por interés y capital por mes a todos los créditos que ya ha ido contratando son cerca de 120 millones de dólares por mes. A eso hay que agregarle una cuota adicional que el Banco Central tiene que tomar. Algo que el presidente del Banco Central no ha mencionado en su informe es que en diciembre, después de mucho, mucho tiempo, el Banco Central ha tomado deuda externa, cerca de 99 millones de dólares, precisamente para reforzar la liquidez, pero estos préstamos son de corto plazo y por lo tanto hay que devolverlos entre enero y febrero. Así que a los 120 millones de dólares por mes que hay que devolver para los créditos concesionales, los que tomamos de los organismos multilaterales, hay que agregarle estos 100 millones entre febrero y marzo. Y finalmente, los cupones, los intereses que pagamos por los bonos soberanos que tienen vencimientos trimestrales y por lo tanto en marzo tenemos que pagar cerca de 60 millones de dólares. Entonces, el panorama en el flujo es muy grande. Bolivia ya no tiene reservas, ya no tiene ahorros. Vivimos del flujo, vivimos como un consultor, como una persona que trabaja al jornal. Lo que entra es lo que puede gastar, ¿no? Y en este caso, en términos macroeconómicos, los ingresos, la proyección de ingresos es bastante menor que los egresos. Así que, de nuevo, muy probablemente los riesgos para el 2024 en términos macro y para el gobierno sea enfrentar estos desabastecimientos. O sea, estamos viviendo al día o al mes, podríamos decir, ¿no? En este caso, o a la semana. Quisiera también pedirle a Fernando que nos dé su lectura respecto a los riesgos que implica esta caída de reservas. Y aquí quiero colar la pregunta de Malcu Jackson, que nos envía a través de redes sociales y nos dice, ¿los bienes raíces van a caer? Bueno, no sé si alguno de los dos tiene la respuesta. Yo, la verdad es que no tengo idea, pero adelante, Fernando. Bueno, en primer lugar, continuando con el tema de las reservas, es algo preocupante, aunque revisamos la información del propio Banco Central de Bolivia, hay una gran diferencia entre lo que dice que oferta. A octubre dice que ha ofertado 1.100 millones de dólares y solamente se ha demandado por el Sistema Financiero Nacional 157 millones. Entonces, supuestamente hubiese una sobreoferta, ¿no? Y aquí viene el tema de que creo que el Banco Central solo está dando lo que puede, en ese caso con el flujo que tenemos de divisas, el cual, revisando la misma página del Banco Central de Bolivia, hemos estado constantemente en los años anteriores, y no es la excepción en la información última que se tiene de enero a junio del 2023, en una especie de déficit cambiario. Hay más egresos que ingresos de dólares americanos en la economía, en ese caso de 352. Ese déficit ha sido sostenido en los últimos años porque, lastimosamente, aquí el problema no es las guerras o la suba del petróleo, como indicaba el presidente y el ministro de Economía, sino es parte de un modelo económico en el cual se ha sustentado sus ingresos en la venta de materias primas que ha caído y no hemos sabido diversificar nuestra economía. Y la situación se complica mucho más porque el año pasado, tú ya lo dijiste, hemos pagado más de 1.400 millones de dólares de servicio a la deuda y casi 2.600 millones en el tema de importación de carburantes. Entonces, estas crisis momentáneas pero puntuales de desabastecimiento de diésel y gasolina es una muestra clara de que estamos caminando sobre la cornisa en una posible crisis de balance de pagos, ¿no? Y hay que recordar que cuatro factores que alimentan nuestras reservas es la deuda externa, que creo que tiene un límite muy riesgoso y que ya estamos superando tranquilamente el 85% del Producto Interno Bruto, perdón, entre deuda interna y externa, que la inversión extranjera directa, como lo decía anteriormente, en el primer semestre de la gestión pasada solamente ha sumado un poco más de 2 millones de dólares. Es casi nada. Lo que también hablaba el gobierno nacional, el tema de las remesas, que ha roto un hito histórico con más de 1.200 millones de dólares, pero eso es gracias a lo que pasa en el resto del mundo y a lo que trabajan nuestros compatriotas. Y el tema también de unas exportaciones limitadas, que la gestión pasada, con la información que se tiene, hemos estado en constante déficit comercial. Eso significa que está saliendo más recursos
en ese caso divisas de lo que está entrando. Entonces eso también va a afectar a la economía privada porque se está recurriendo al mercado informal en el caso que tienen que comprar dólares más caros para importar informalmente, pero también las comisiones que se pagan para los importadores legales o formales, que eso hace que repercuta también luego en el costo final de prestación de servicio o en la venta de un producto y que hasta la compra del contrabando, más allá de la influencia de las políticas de la Argentina en la devaluación camuflada, pero real, porque es una devaluación que estamos viviendo, porque nadie compra y nadie creo que pueda adquirir un dólar a 6,96 y tampoco creo que nadie en su sano juicio va a vender ese precio de dólares americanos. Si tú revisas inclusive en las redes sociales, hay muchas personas que están ofreciendo dólares americanos, pero a un precio cercano a los 8 pesos bolivianos por cada moneda argentina. Entonces, eso es realmente complicado y creo que el Banco Central de Bolivia no fue muy autocrítico y es el que originó ese desajuste en el mercado cambiario y debería aplicar unas políticas que hagan, en ese caso, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un reajuste importante, tanto en su política monetaria y fiscal, pero yo insisto, ¿no? Eso no creo que vaya de la mano de la ideología, porque ellos están pensando en ese caso en seguir manteniendo ese modelo de gasto público elevado, en seguir dando los bonos, en seguir manteniendo el subsidio, ya lo dijeron, no vamos a tocar el tipo de cambio, no vamos a eliminar los subsidios, entonces creo que nosotros mismos estamos viendo que estamos frente al muro y que seguimos avanzando, mientras que el conductor de este tren, al parecer, no va a hacer el cambio de timón. El gobierno acaba de decir que hay 10.000 millones de dólares en el mercado informal y con eso quiso dar un mensaje de tranquilidad. No está circulando en los bancos, pero está circulando por debajo. En todo caso, con este comentario quiero unir la pregunta que nos manda Juan Willy Mae, que dice, ¿qué tipo de medidas económicas debe aplicar el gobierno nacional para paliar los efectos de políticas externas de los países donde tenemos intercambio comercial? José Gabriel, por favor, si podrías darnos algunas pautas al respecto y después ya vamos a tener que concluir porque ya llevamos 45 minutos de transmisión y les cuento que seguimos recibiendo preguntas porque evidentemente decir caen las reservas, cómo le afecta al bolsillo de la gente quiere saber cómo le está afectando. Adelante, José Gabriel. Mira, a ver, a mí yo no andaría pensando mucho en qué hacen los países vecinos, primero y principal porque tengo muchos problemas que solucionar ahora dentro del mercado interno. Segundo, de nuevo, si Argentina devalúa, si Brasil devalúa, si Perú devaluaba, en el pasado todos éramos felices porque los productos argentinos, chilenos, perdón, brasileros, peruanos, todos eran más baratos. ¿Qué ha cambiado entonces ahora cuando devalúan resulta que es más caro? No es que la devaluación cambia de sentido el movimiento de los precios en nuestro mercado. Lo que sucede es que Bolivia está empezando a tener desbalances macroeconómicos, monetarios y financieros muy grandes. Entonces, de nuevo, las políticas económicas tienen que estar más enfocadas en corregir nuestros desbalances y no tanto mirándolo de afuera, porque evidentemente en la narrativa, en el discurso gubernamental, un componente muy importante para evitar precisamente hacer este tipo de ajustes es echarle la culpa afuera, ¿no? Hoy día todo está más caro porque Argentina de Milei está haciendo tal o cual cosa. Y eso técnicamente es una falacia. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bolivia? Primero y principal, sincerar. El subsidio a los hidrocarburos, el precio de los hidrocarburos está fijo desde febrero del 2005. Mucha gente piensa que el gran problema, el gran precio atrasado es el tipo de cambio. No, señores, hay precios todavía más atrasados. El precio de la gasolina y del diésel, de nuevo, les repito, va a cumplir prácticamente 20 años al mismo nivel. ¿No? Esto es francamente imposible de sostener en cualquier economía más o menos ordenada del mundo. Precios como eh, la luz, el agua y demás también tienen atrasos serios. Entonces, hay que empezar a sincerar la economía. Evidentemente, esto se hace en base a un paquete de medidas que establezcan algún tipo de salvaguardas para proteger a la población más vulnerable, pero de nuevo es necesario sincerarlos. Por otro lado, es una economía con muchas restricciones. Más allá del alto grado de la informalidad, que es un reflejo de estas restricciones, hoy día Bolivia es uno de los pocos países en los cuales tú necesitas permisos para exportar. Ya no solamente tenemos permisos para exportar en el ámbito agroindustrial, sino que también tenemos hoy día, por ejemplo, en el caso del sector
oro. Entonces, en ese sentido, de nuevo, la liberalización del comercio exterior que permita al mismo tiempo traer más dólares a Bolivia es fundamental. Y por otro lado, la facilitación de la actividad privada. Si uno mira todo lo que tiene que enfrentar un pequeño empresario, un pequeño emprendedor en términos de pagos, tasas, gravámenes, además de toda la tramitología que tiene que enfrentar, realmente es imposible que esta economía pueda desarrollarse. Ojo, esta tarea no solamente es del gobierno central, gran parte de esta problemática, por ejemplo, se encuentra en manos de los gobiernos subnacionales y principalmente de los municipios. Entonces, las tareas son muy grandes, pero de nuevo, esto no tiene que ver solamente con una o dos medidas. Ya lamentablemente hemos pasado ese punto. Hoy día no sirve solamente con devaluar o no sirve solamente con ajustar el precio de los hidrocarburos porque no existen los dólares suficientes para importar los hidrocarburos. No importa si los vendemos a 7 o a 3,74. El problema es que hay que generar más dólares y eso obviamente se hace con un paquete de estabilización, pero también de desarrollo y de fomento a la productividad. Solo de escuchar la palabra paquete, capaz el gobierno va a decir, estos son liberales, me quieren hacer cambiar mi modelo, yo no quiero, es muy probable que eso pase. Juan Luis Gianluca nos ha enviado una pregunta, dice, ¿qué medidas consideran serán impulsadas en el corto plazo? Es muy difícil saberlo porque habría que entrarse en la mente del gobierno. Dunia Sandoval dice, felicidades por el evento, excelentes los dos expositores. Hay muchas más preguntas, pero yo lamentablemente tengo que ir cerrando el programa. Le agradezco en primer lugar a Fernando Romero por haber estado con nosotros. El agradecido soy yo, Mary, y además he compartido lo poco que sé con José Gabriel, también se aprende mucho y espero que se haya vertido en tu programa, haya sido claro y de mucha ayuda para la población. Bueno, pues claro que sí. Muchísimas gracias también, José Gabriel, por estar con nosotros en el programa. A ti, Mary, un gusto compartir con Fernando. Solamente una cosita. Lo que hemos visto en el pasado es que el gobierno no va a cambiar y probablemente esa sea la peor noticia de todas, porque además este año es un año muy conflictivo y ya politizado. Entonces, quizás no haga falta especular mucho para saber qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos en el pasado y es no hacer nada. Y ese es un gran problema porque nos deja la responsabilidad a los ciudadanos, a los empresarios, a las familias de aguantar esta crisis. Muy complicado. Muchísimas gracias a ambos por haber participado de Sumando Voces en directo. Ha quedado claro en el programa que evidentemente la caída de las reservas internacionales es un problema que le afecta al ciudadano y a la ciudadana común. El bolsillo de cada uno de nosotros está siendo impactado ya y seguramente va a seguir siendo impactado. Como cada jueves, amigas y amigos, quiero invitarles a escuchar una parte de nuestro editorial semanal. Nosotros saben que nos enfocamos en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Y en esta ocasión queremos hablar de la sentencia del caso Juana Quispe. Casi 12 años para una sentencia, dice el titular de nuestro editorial. Solo les voy a leer un pequeño resumen. Y dice lo siguiente: la crisis del sistema judicial boliviano es tan profunda que la sociedad se alegra porque 11 años después, casi 12, del asesinato de la concejala Juana Quispe, se dictó una sentencia declarando culpables a los principales acusados. Justicia que tarda no es justicia, suele decirse para criticar el lento avance de los litigios en Bolivia. Sin embargo, en el caso de Juana Quispe, la sentencia se considera un logro porque el hecho podía quedar en la impunidad, como suele suceder con tantos otros casos de violencia política. Finalmente, el jueves de la semana pasada, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz declaró culpables del delito de asesinato al exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, a la secretaria del Consejo de aquella época, Basilia Ramos, y al expresidente del Consejo de Ancoraimes, Pastor Cutile, de no haber sido por activistas, ONGs, familiares comprometidos y la abogada Valquiria Lira, que llevó el caso ad honorem, el expediente de la muerte de Juana Quispe hubiera seguido acumulando polvo en algún juzgado. Lo que llama la atención es que pese a existir una sentencia, los principales acusados permanecen en libertad, lo que pone en duda la justicia para Juana Quispe. Ustedes pueden leer la totalidad de este editorial en nuestro portal sumandovoces.com.bo. Para el final, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Ustedes nos encuentran en Facebook en Sumando Voces Bolivia. También nos encuentran en X en Sumando Voces Bo y nuestro portal es sumandovoces.com.bo. Muchísimas gracias por habernos seguido una vez más en este programa y ahora
hemos hablado de un tema que atañe a todos y todas, que es la economía y que tiene que ver con la caída de las reservas internacionales. ¿Cómo impacta esta caída en nuestra economía diaria? Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves.